quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Consejo al Señor, cuestiona lo que lo que habló? da la Pero al sabio Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Tu gloria reinar. Venid y adorad. Sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Con poder, contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Contempla a Dios, Buenos días, estimados hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios. Esperamos que han pasado una buena semana. Estamos avanzando ya en este mes de mayo, ya en el segundo domingo. Y sé que hoy también es un día especial para aquellos que se están conectando. Gracias a Dios por nuestros hermanos y hermanas en la congregación. Sin embargo, hay algunos que nos siguen en otras partes del mundo. Nosotros estamos acá en esta zona, en el país de Estados Unidos, donde se celebra el Día de la Madre. Así que, hermanas, ahí muchos saludos. Espero que estén disfrutando un buen tiempo en este domingo. Y yo sé que también algunos papás o esposos, también hijos van a estar haciendo algo seguramente por su mamá. Así que damos gracias a Dios que el Señor les siga ayudando en este tiempo. Y de paso quisiera dedicarles un pasaje bíblico, versículo 3. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día.
deseándote verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primera en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Damos gracias a Dios por este Día de la Mamá. Yo sé que una de las cosas más importantes es conocer al Señor, y acá recalca la madre de Timoteo, su abuela, esa fe que fue puesta en el Señor, y esperamos que cada una de las mamás sean fieles al Señor, y sobre todo si tienen hijos, que sigan encaminándolo en los caminos del Señor. Y como dice su palabra, honrar a su papá y a su mamá en estos tiempos. No hay cosa más maravillosa ahora que los tenemos en vida. Así que ahí le volvemos a dar estas salutaciones a cada mamá. Y bueno, en el transcurso de este mensaje o hoy en la noche también compartiremos qué importante tener esa fe puesta en Cristo Jesús. Bueno, hermanas y hermanos, vamos a continuar. Estamos en la escuela bíblica de esta mañana. No nos olvidemos que hoy en la tarde seguimos en línea. Pronto nos estaremos reuniendo ya, si el Señor permite y todo va corriendo bien. Ya hemos tenido reuniones para llevar a cabo estas reuniones con hermanos responsables acá en la congregación, y si Dios permite el próximo domingo a la mañana y por la tarde tendremos reuniones ya con hermanos presentes, así que oremos por esas reuniones. Mientras tanto, hoy en la tarde tendremos nuestra reunión de las 6, así que por favor no se olvide de conectarse ahí, que el Señor nos siga ayudando. Y también el jueves a las 7:30 también estaremos en línea. Por favor, comparta con otros el hecho de que nos podemos conectar a través de este medio del Facebook. Si todavía no le ha dado me gusta, hágalo pronto, así para que pueda saber todos nuestros anuncios, y cuando salimos en vivo en la reunión, y en el YouTube también se puede suscribir para seguirnos, y también para saber, digamos, cuando estamos saliendo en vivo. Y hay otros mensajes también que se ponen ahí de enseñanza, de beneficio para cada uno de nosotros los creyentes. Las cartas misioneras, gracias por lo que lo siguen mandando. Siempre estamos enviando a nuestros hermanos, y pronto seguramente cuando estemos en reuniones con todos los hermanos presentes seguiremos leyendo, seguimos orando, y en especial por ciertos hermanos que están pasando grandes pruebas. Algunos están sufriendo con la salud. Estamos orando que Dios haga el milagro y la obra. También en esta mañana, mientras estamos anunciando esto, sigamos siendo fieles en aquellos que han salido a la obra del Señor, y podamos apoyarlo en oración y financieramente. Vamos a ir al libro de Hechos, por favor, capítulo 1. Vamos a tener el estudio bíblico mientras usted está buscándolo. También usted puede compartir con alguien ahí a través del medio social. Si es de bendición la palabra de Dios cada vez que nos conectamos, hágale como dice, un share o compártele, para que de esa manera pueda otros de sus seres queridos o amigos escuchar el Evangelio. En el libro de Hechos, capítulo 1, y en el versículo 1 al 5 vamos a estar mirando en esta mañana. Entonces ustedes me pueden seguir con la vista o leerlo en voz alta ahí en el lugar donde estén, en la cocina o ahí en el living room o en alguna parte de comodidad. Dice la palabra de Dios así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando Jesús, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra y otros pasajes que estaremos añadiendo en esta mañana de este domingo. Y como ustedes saben, muchos han recibido ya el boletín o la lista de oración. Por favor, mientras estamos orando, no se olviden de seguir orando por nuestros hermanos y hermanas. Y entre eso, un hermano que ha sido muy importante en nuestras vidas y aún en nuestra congregación,
un hermano que realmente está en una gran prueba de su salud, para que el Señor le siga dando salud a nuestro hermano Garly. Y bueno, seguramente también hay otros hermanos misioneros que tenemos que estar orando, pastores o ancianos, y también por nuestra congregación y por la reapertura de las reuniones de una manera gradual, comenzando desde el domingo que viene. También oremos por las autoridades, por el gobernador, por todos aquellos que están en inminencia, para que podamos seguir reposadamente con esta libertad de poder seguir dando la palabra y reuniéndonos para la gloria y honra de su nombre. Vamos a ir al trono de la gracia, oremos. Padre Celestial, en esta preciosa mañana te damos gracias que nos ha dado un día más de vida. Gracias, Señor, porque nos concede, Señor, poder estar conectado a través de este medio que nos da cada semana, y como hoy en esta mañana hay muchos que nos están siguiendo a través de este medio. Te rogamos que les ayude a cada uno de ellos donde se encuentren, y sobre todo sabiendo, Padre amado, que tú eres nuestro Señor, nuestro amo y Señor de nuestras vidas. Y gracias, Padre amado, por hace más de 2000 años atrás poder realizar esta obra a través de Cristo Jesús, quien murió, resucitó y también está a la diestra ahora de ti, Padre Celestial, abogando por nosotros, intercediendo. Y te damos la gratitud, la gloria y la honra. Perdónanos toda falta, ofensa, pecado que hayamos realizado. Sabemos que te necesitamos a cada momento. Y ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder estar atento a tu palabra, a seguir creciendo y siendo edificados. Te rogamos por cada mamá que en este día se reconoce acá en este país y en otros países como el Día de la Madre, que les siga ayudando a ellas como madres que crían a sus hijos y aún siendo esposas y como hijas tuyas. Te rogamos por nuestros seres queridos que están también escuchando y mirando el mensaje de esta mañana. Si hay alguien que no te conoce, que hoy en esta mañana pueda conocerte como Salvador y Señor. Y Padre amado, también te rogamos por las autoridades, por el gobernador, por el presidente de la nación, el vicepresidente y todos aquellos que están en eminencia, Señor. También te rogamos por aquellos que están en hospitales todavía recuperándose de muchas enfermedades, entre eso la pandemia de COVID-19, que usted les dé la fuerza, Señor, para salir adelante. Hemos recibido algunos motivos de oración de ellos y te rogamos que puedas obrar en este día. Y Padre Celestial, también te rogamos por la reapertura de las reuniones que pronto tendremos ya con nuestros hermanos reunidos después de bastante tiempo, que todo se haga de una manera en orden, gradualmente, Señor, y que usted sea glorificado en todo. Padre amado, también queremos rogarte, Señor, por el estudio de esta mañana, que nos abra el entendimiento, que todos podamos ser edificados, Señor. Y una vez más, Señor, nos ponemos en el trono de su gracia. Te rogamos por un hermano evangelista que está luchando, Señor, en su vida física, su familia, la familia Garly, el hermano Daniel. Ayúdale en su vida personal. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas en nuestras oraciones y podemos interceder por otros. Te pedimos todo esto humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces en esta mañana estamos en el estudio bíblico en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 5. Y bueno, no nos podemos olvidar, quien escribe esta carta es el que hemos estado mirando últimamente, el libro de Lucas, el evangelista Lucas, el médico por profesión. Y bueno, algunos preguntan por qué se llama Hechos. Bueno, porque justamente vamos a ver en los primeros versículos cuando el escritor, y claro, el autor principal es Dios, nos hace ver cuál es la razón por qué se pone Hechos, pero sabemos que son los hechos del pueblo de Dios, quienes recibieron el poder del Espíritu Santo. Entonces, sin duda, digamos, hubo un primer tratado, una primera carta, que fue la carta de Lucas, y la segunda que estamos mirando en esta mañana, Hechos. Sin duda, si el Espíritu Santo no hubiera obrado con poder, no se estuviera escribiendo o no se hubiera escrito esta carta en el pasado. Entonces es una historia realmente de poder. Y la carta nuevamente va dirigida, como dice el versículo 1, a Teófilo. Ya hemos hablado acerca de él, un hombre que tenía parte en el gobierno. La persona de Teófilo, aún su nombre
en su significado, en su persona, era un amante de Dios. Lo único que podemos decir con una certeza que se trataba de una persona real. No era una persona que no haya vivido, sino una persona que existió y que Lucas escribió esos 24 capítulos de Lucas. Y ahora que estamos nosotros mirando en esta mañana el libro de Hechos, entonces quien lleva un nombre bastante común en aquella época, ocupando quizá el puesto oficial que merecía el título, como dice ahí el versículo 1 de Hechos y también de Lucas, no solamente Teófilo, pero dice excelentísimo Teófilo, digno representante de la clase de personas que podríamos decir nobles, cultas, inteligentes, y que Lucas, digamos, aún con su profesión, con su carrera de médico y sobre todo un evangelista, quería alcanzarlo y convencerlo por medio de estas cartas, como en esta mañana también, si no conoces del Señor, Él quiere alcanzarte y revelarse por su palabra para que conozcas al único Dios vivo y verdadero. Sin embargo, nosotros los creyentes vamos a crecer a través de estas enseñanzas en nuestra vida espiritual. Entonces ya vimos que el propósito de hecho es relatar lo que Jesús siguió haciendo. En el mismo versículo dice ahí claramente en la mitad del versículo las cosas que Jesús comenzó a hacer. En el cumplimiento de ¿qué? De su promesa, de edificar. Si usted se recuerda ahí en Mateo, cuando tuvo una conversación con sus discípulos, ahí en Mateo 16, 18 dijo sobre esta piedra, y después hablando de Pedro, no que es Pedro en sí, pero él es una de las piedras donde el fundamento está puesto, que es la roca firme, Cristo Jesús, edificaré mi iglesia. Entonces, mirando todo esto, estamos viendo los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, ya porque Él iba a ascender, iba a ser elevado a la gloria. Entonces ya el Señor había resucitado. Yendo a Hechos capítulo 1, versículo 1, ya miramos que el primer tratado fue la carta de Lucas, el Evangelio de Lucas, y ahora está escribiendo el libro de Hechos. Entonces el Evangelio de San Lucas fue el primer tratado. También en ningún caso Lucas pretende haber registrado la totalidad de todos los hechos que Jesús hizo. En ningún momento él está diciendo, bueno, todo lo que yo escribí, aún Juan dice que si se tuviera que escribir todo lo que el Señor hizo, no, ni todas las bibliotecas o libros del mundo cabería todos los que el Señor hizo, ¿no? Entonces, y aunque en los evangelios, ¿no? Más extensos, porque hay otros como Mateo, no es un relato tampoco histórico, cronológico, pero sí cuando usted empieza a unir, vemos que se unen varias partes de todos esos hechos que el Señor hizo, sino que hace la referencia en relación al contenido del escrito y justamente los hechos que nuestro Señor. Te hablo de todas las cosas que Jesús comenzó, dice, a hacer. Note también en el mismo versículo que Lucas está relatando lo que también él escribió en los evangelios, y es todo lo que comprende el escrito sobre lo que Jesús hizo, ¿no? Sobre lo que también ahora vamos a ver enseñó. Es sumamente, digamos, interesante eso, hermanos, notar que Jesús primero hizo. Acordémonos que en aquellos días, cuando el Señor llegó, no solamente había un pueblo que ya Juan el Bautista había preparado para la venida del Mesías, pero también había un pueblo que no podía la verdad de Dios revelarse a causa de tanta religión, de tantas tradiciones, y entre eso en algunos mensajes o estudios bíblicos hemos hablado acerca de fariseos, saduceos, sin contar aquellos hombres que mezclaban la religión con la política, ya que estaban bajo el Imperio Romano. Entonces, con este contexto, con esta manera de seguirles explicando, queridos hermanos, entonces vemos acá que es sumamente interesante, que vemos que Jesús primero hizo y luego que dice enseñó. Entonces muchas personas en aquellos días les gustaba enseñar, pero no vivían ellos, y por eso el doctor Lucas está diciendo lo que Jesús comenzó primero a hacer y después a enseñar. Y o sea, la enseñanza de Jesús concordaba y descansaba en lo que él hacía. Es lo que miramos en el versículo 1. Palabra. Qué testimonio, ¿no? Él es el ejemplo, el modelo que Lucas nos hace ver, y que también a la vez hay gente que nos va a fallar.
pero no hay mejor cosa poner la mirada en el Señor, y la vida de Jesús está enmarcada. Por eso el poder de Jesús se manifiesta tanto en sus palabras como en sus obras. Si usted va conmigo al libro de Lucas 24, versículo 19, por favor, dice la palabra de Dios así: entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Si se recuerdan estos hombres, discípulos que iban camino a Emaús, entonces ellos mismos reconocían que el Señor Jesús fue un varón profeta, poderoso en obra, pero también dice, y en palabras. Entonces el Evangelio contiene hechos y palabra de Jesús desde que comenzó, en el sentido del inicio de su ministerio. Es por eso está diciendo en Hechos 1:1 las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, como le dijo en el primer tratado. Entonces, volvemos a afirmar, esto le dice a Teófilo, y acordémonos que en el versículo 3, ahí va a volver a recalcar, y lo vamos a ver un ratito más, cuando ya el Señor resucita, y por 40 días Él va a estar enseñando a los discípulos acerca del reino. Entonces dice que comenzó a hacer y a enseñar. Cuando está expresando esta expresión, hacer y enseñar, es una declaración muy importante. Y si usted tiene ahí una hojita, hermano o hermana, o tiene un lápiz o algún joven ahí, adolescente, yo le animo a que usted anote esto. Aquí vamos a ver que se divide la obra de Cristo en dos, podríamos decir, grandes subdivisiones, ¿no? Pero claro, podemos verlo detalladamente. Por ejemplo, podemos ver que abarca su obra sobre la tierra, lo que estamos hablando que Jesús comenzó a hacer y enseñar. También, por otro lado, también abarca las obras que va subsecuente desde el cielo en su primera persona. Entonces, no se olvide, digamos, la primera parte, digamos, es todo lo que hizo sobre la tierra, y después una en su propia persona, que ahora mismo pues Él está intercediendo por nosotros, y lo vamos a ver en lo que va del estudio, ¿no? Por otro lado, también por su Espíritu, porque acordémonos que cuando Él se va, entonces comienza su Espíritu viniendo. También por otro lado vemos la continuación de la misma obra, pero una que completó cuando Él se sentó a la diestra en las alturas. Si hay algo interesante cuando nosotros miramos la vida de los reyes en el Antiguo Testamento, o sea, a medida que ellos estaban tan ocupados, nunca podían sentarse. Pero vemos que el Señor se sentó a la diestra de nuestro Padre Celestial. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la otra, respecto a lo que estamos hablando de que Jesús comenzó a enseñar y a hacer, y a enseñar, es la continuación hasta su segunda venida. O sea, una está registrada en los evangelios, como hemos mirado el evangelio de Lucas, y los comienzos de todos los relatados, ahora solamente lo estamos empezando a ver en el libro de Hechos. Entonces, en consecuencia, la gran historia que nosotros vamos a seguir viendo de lo que Jesús hizo y enseñó según el versículo 1, no concluye con su partida al Padre Celestial. Si esto no lo miramos hoy en la mañana, hermano, en la noche lo estaremos mirando. Pero también Lucas sigue narrando la historia usando los conceptos que vamos a estar viendo más elevados de los trabajos que tienen que ver de los apóstoles, que son solamente una manifestación del ministerio del Redentor mismo ya glorificado. Entonces, estamos mirando a lo que se está refiriendo Lucas en respecto a lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, ¿qué nosotros podemos buscar como una aplicación en esta mañana, ya que estamos mirando acerca de a quién va dirigido, cuándo estos acontecimientos se dieron, a quién se está refiriendo de lo que Jesús comenzó a enseñar y también primeramente a hacer, ¿no? Hacer, y todo eso lo vemos a través de los evangelios de Lucas. ¿Qué el Señor demanda de mi vida si nosotros estamos siguiéndolo a Él? Bueno, como aplicación personal en esta mañana es que el Señor demanda que aprendamos de Él. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 11, no hay un modelo más
que podamos decir, bueno, vamos a buscar a alguien diferente. Es el Señor. Dice acá la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Usted marca ahí en las Escrituras, aprended de mí. ¿Qué más dice? Que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si usted en estos momentos ha sido desilusionado, justamente estamos mirando que esta primera carta que recibió Teófilo fue el Evangelio según San Lucas. Acordémonos que ya había una historia en aquellos días. Había muchos falsos testimonios en la cual negaban la resurrección de Cristo. También los discípulos estaban siendo amenazados y aquellos que confían en el Mesías por tantas presiones de los religiosos, al ser expulsados los que querían ser seguidores del Señor, no les permitía ir a la sinagoga, ni ser parte aún de la comunidad judía. Entonces todo eso, digamos, con todo ese contexto, con todas esas situaciones tan difíciles nos hacen ver a nosotros, digamos, que no hay cosa más maravillosa que aprender del Señor. Y por eso dice que en el versículo que el Señor comenzó a hacer y a enseñar. El ejemplo suyo debe ser para algo, para conocerle más, hermanos. O sea, está escrito no para que nosotros nos informemos, sino para que esto sea seguido. En San Juan 13, versículo 15, el Señor, ahí en un momento que toma una toalla, le lava los pies de los discípulos, Él puede decir estas palabras, porque ejemplo os he dado. Entonces el Señor, ¿cómo era su ejemplo? Primero Él hacía y después enseñaba. Entonces el versículo dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y creo que esta semana en el estudio bíblico que tuvimos entre semanas, si usted se recuerda, le animo a que no solamente se suscriba al canal, pero mire los mensajes que hemos dado anteriormente para que usted entienda que aún los discípulos no tenían claro al principio, pero el Señor les abrió el entendimiento, como habla ahí en el libro de Lucas, y nos abre el entendimiento a nosotros, porque ahora tenemos morando el Espíritu Santo, hermanos. Entonces nos hace comprender acerca de lo que es servir al Señor, como el Señor lava los pies a los discípulos para darle un ejemplo a ellos y a la vez, ¿quién va a tomar la iniciativa tomando el ejemplo de Él? Entonces, esa es la causa, ¿no?, por la cual Pablo también insta a Timoteo, que usted sabe ahí en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, dice la palabra, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y ahora marque la palabra, dice, si no sé ejemplo a los creyentes. Entonces el Señor Jesucristo, a través de Lucas, Él decía lo que Jesús comenzó, dice, a hacer y después enseñar. Entonces vemos en el versículo 12 de 1 Timoteo, dice, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Entonces la dinámica de esta vida ejemplar, no solo un complemento a la enseñanza, sino enseñanza en sí misma. O sea, la enseñanza no es solamente cuando nosotros estamos ahora enseñando a través de este medio o cuando alguien te habla verbalmente, también es con nuestro testimonio. Y es lo que el Señor quiere decir acá, que una enseñanza que no vaya respaldado por el ejemplo del Maestro no es consecuentemente y mucho menos eficaz. Ahora, la enseñanza, claro, por supuesto, no nos debemos olvidar que el Señor ponía claro que las enseñanzas que daban los religiosos, aunque ellos no lo vivían en aquellos días, significa, digamos, que el Señor decía, bueno, aprendan de ellos lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, sin duda, el Señor no es así. Él respaldó lo que Él hacía y después enseñaba. Sin embargo, la enseñanza no pierde valor si es una verdad que justamente viene del Señor, aunque sabemos que va a haber falla en los hombres. Ahora, sin duda, digamos, eso no nos da el derecho a tener un mal testimonio.
Por eso vemos claramente, volviendo al libro de Hechos, capítulo 1, que justamente Lucas le escribe a Teófilo que por eso se llama los Hechos de los Apóstoles, porque por medio del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, puede llevar a cabo esa vida transformada, esa vida cambiada. No es por una religión, no es por ser parte de una sinagoga o por ser parte de un grupo donde profesan una religión. Y en esta mañana también, pensando en una aplicación personal, querido amigo, tu vida no va a ser cambiada por ser parte de un grupo religioso. No hay cosa más maravillosa que venir a Cristo, como dice ahí la palabra del Señor, ahí en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, continuando con esto, en el versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Cuándo fue ese día? Bueno, sabemos que acá se está relatando las cosas que sucedieron ya después de la resurrección. Durante todo el ministerio del Señor, Él instruyó a los discípulos, instruyó a los apóstoles en muy diversos asuntos, ¿no? En enseñanzas, pero ahora sus enseñanzas que Él estaba aprovechando hasta el día, dice, que fue recibido arriba, fueron amplias y todas ellas deberían ser comunicadas también a los nuevos discípulos. Quiere decir que estos discípulos estaban volviendo a afirmar esas enseñanzas que Él había dado antes de su resurrección, ahora con la diferencia, digamos, de que ahora Él les abrió el entendimiento, entonces a ellos iban a ser futuros también que iban a enseñar a otros, quienes iban a creer en Él por la proclamación del Evangelio. Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, para alguien poder estar enseñando, esa realidad también debe estar clara en la misma persona. Entonces, podemos preguntar cómo, aquí surge una pregunta en el estudio de esta mañana, en este versículo que estamos mirando 2 de Hechos, capítulo 1. ¿A qué mandamiento se está haciendo referencia el Señor? Porque acá dice después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿A qué mandamiento? O sea, Lucas dirá un poco más adelante, en lo que estamos nosotros mirando estos pasajes, que durante los 40 días entre la resurrección, ¿no? El Señor resucitó, y su ascensión antes de ser recibido arriba en gloria, el Señor mantuvo contacto con los apóstoles enseñándoles sobre el reino de Dios. Mire el versículo 3. Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días, y note cómo termina, y hablándole acerca del reino de Dios. Entonces eso es lo que se está refiriendo en el versículo 2. ¿A qué mandamiento se está haciendo referencia, ¿no? Entonces los mandamientos aquí que recibieron, si usted está notando, son parcialmente al fin de los 4 evangelios. Hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que incluía, claro, por supuesto, el proclamar universalmente el evangelio, como nos dice Mateo 28, versículo 19, donde dice, hacer discípulos en todas las naciones, ¿no? No solamente ahí en Israel, en Jerusalén, sino en todas las naciones. Y después de bautizar a aquellos que son discípulos, que han sido regenerados, nacidos de nuevo, y que a la vez también ha habido esa conversión que hemos estado enseñando en algunos estudios o mensajes acá en esta plataforma, ese cambio de adentro para afuera, ¿no? En la cual ahora son no solamente discípulos, pero se van a bautizar porque son convertidos y se bautizan según dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí, después de eso, enseñarle todas las cosas. Es lo que el Señor antes de irse le enseñó a ellos ya cosas que le había enseñado, pero con mayor profundidad, ya les había abierto el entendimiento. Ahora, los discípulos mismos habían recibido, como también el apacentar a las ovejas y los corderos.
Si usted va a Marcos capítulo 16, por favor. Y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y claro, sin duda, si busca también Lucas capítulo 24, versículo 46 al 48, se da el mismo énfasis de llevar el Evangelio, de dar el Evangelio, pero también a la vez aquellos que se convierten al Señor, que son discípulos del Señor. En San Juan 21, versículo 15 al 17. O sea, aquí se amplía esta comisión y también es a la iglesia de hoy. Es a la iglesia, digamos, en la cual, como se dice, vamos a hacer una iglesia apostólica. Una iglesia, digamos, con la cual los apóstoles recibieron esas instrucciones y nos los han enseñado. No debería permitir que caiga en el olvido de ninguno, de cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, como aplicación personal también, es una realidad hoy en día como creyentes de tener claro el Evangelio y hacer discípulos a toda criatura, a todas las naciones. Volviendo a Hechos capítulo 1, en el versículo 2, también dice ahí, habiendo dado testimonio, dice ahí la palabra, por el Espíritu Santo, ¿a quién? A los apóstoles. O sea, ¿qué es un testimonio? Son los preceptos. Mateo 28, versículo 18 al 20, las palabras que el Señor le dijo antes de que Él tuviera que ser recibido allá en gloria y sentarse a la diestra del Padre. Marcos capítulo 16, donde hemos leído hace un momentito, versículo 15 al 18. Y Lucas capítulo 24, si va conmigo, versículo 44 al 49. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre arrepentimiento, el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. O sea, es digno de notarse, hermanos, que en ningún otro lugar se dice tales palabras acerca de que el Señor ya resucitado, el Redentor, haya dicho, como dice acá en este versículo de Hechos, capítulo 1, versículo 2, por el Espíritu, habiendo dado mandamiento por el Espíritu. O sea, en general, esto podía haberse dicho de todo lo que Jesús, como dijimos al principio, habló y todo lo que Él hizo en su carácter oficial, ¿no? Ya que Él no nos dio el Espíritu, como dice en San Juan 3:34, por medida. O sea que después de la resurrección, podemos dar a conocer una nueva revelación que Él tenía, porque lo estaba dando a estos mandamientos, como dice acá, por el Espíritu. Y esta revelación que está dando tenía que ver con la iglesia. Por eso estamos distinguiendo el primer encuentro con los discípulos reunidos, soplando sobre ellos el Espíritu. Ahí en San Juan, ¿se acuerda que Él dijo, recibid el Espíritu? Inmediatamente después Él, claro, da la paz diciendo, tomad el Espíritu. Ahí en San Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. O sea, otorgando así con sus manos, anticipando a ese don del Espíritu Santo, que más adelante ahora estamos acá en el libro de Hechos, ya casi al final, ¿no? Desde antes de ser recibido Él en gloria. Y sobre este principio se dice que sus mandamientos fueron dados por medio del Espíritu, como para resaltar algo, que Él estaba ahora ya saturado. San Juan capítulo 7, versículo 39. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 7, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cómo pueden ahora llegar a tal comprensión? Antes la presencia, el hecho de la muerte y resurrección del Señor. Hemos leído recién en Lucas capítulo 24, versículo 44, 45 y 46, que ahora el Señor les abrió el entendimiento. O sea, antes
a cosas que no tenía claro, pero ahora el Señor, antes de irse a estar a la diestra del Padre y ya dejarlo físicamente a los discípulos, entonces les abrió el entendimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, las predicaciones podemos ver de Pedro mismo, qué pasó en el día de Pentecostés, en el capítulo 2. Ahí vemos las pruebas de que ya no había esa torpeza que podemos ver por no haber tenido un entendimiento claro anteriormente. Entonces ahora puede él entregar y comprender cuáles son verdaderamente los designios de Dios, porque ahora el Señor se queda en ese tiempo para poder enseñar lleno del poder del Espíritu a los discípulos. Entonces, en el versículo 3, por eso, ¿qué aplicación podemos sacar de este versículo 2 de Hechos? Es que no hay cosa más maravillosa que tengamos entendimiento, queridos hermanos, para poder compartir a otros aquellas verdades que necesitan conocer algunos que no tienen al Señor Jesucristo. Y nosotros tener claro el Evangelio. Entonces, en el versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. ¿Cómo es esto? Claro, el autor, aquí Lucas, el que está escribiendo, está a punto de decirnos algo. Y es algo que tiene que ver con la resurrección del Señor Jesucristo. Era un asunto principal en la predicación de aquellos días. Para nosotros también hoy es muy importante nuestro mensaje. Y es lo que está introduciendo aquí, es por medio de las evidencias primarias sobre el hecho de que descansa, ¿no? Era innegable la manifestación del cuerpo a sus discípulos, porque el Señor se manifestó y Él se reveló a ellos de tal manera que lo tocaron, lo pudieron palpar y ahora estaban completamente, no solamente convencidos, creídos completamente que tuvieron que en estos momentos no dejarse vencer por esos engaños y mentiras que otros habían cambiado en aquellos días. Y ahora ellos se empiezan a someter al Señor. Mire conmigo a Marcos, capítulo 16, versículo 14, por favor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó la incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Entonces vemos claramente que Él se presentó vivo. ¿Para qué? Para que ahora ellos mismos pudieran estar completamente con ya no tener esa incredulidad, sino estar completamente claros de que Él sí resucitó. Y no hay cosa más maravillosa que nosotros tener esa plena certeza y confianza, hermanos. Lucas acá está poniendo un énfasis nuevamente en el libro de Hechos 1:3. Es sobre las pruebas que dice indubitables. ¿Y qué quiere decir pruebas indubitables? Bueno, la palabra indubitable viene de una palabra griega que se llama tecmerión, o sea, significa la evidencia convincente, sin duda alguna en que el cristiano descansa sobre el hecho de la resurrección. Y si no hubiera prueba irrefutable de él, todo lo demás caería en ruinas. Entonces, ante quienes quieren considerar, como se dice, toda la evidencia, el Señor, digamos, pone claro esas pruebas indubitables, que no haya esa duda, sino que quede claro en ellos como en nosotros mismos en esta mañana. ¿Y qué pasó en esos momentos que el Señor no solamente, como dice acá, se presentó vivo, sino que se le apareció durante, ¿qué dice? 40 días. Es importante esta expresión acá, hermanos, para nosotros en esta mañana, porque está especificando el tiempo. Ahora, ¿qué quiere decir esos 40 días? El periodo de los 40 días, según aquí en el estudio que estamos haciendo en esta mañana, durante el Señor resucitó, ¿Él qué estaba haciendo? Se estaba manifestando. ¿Cómo se manifestó esto? Seguido por los 10 días de espera y culminándose en el día de Pentecostés. Acuérdense que desde que el Señor resucitó, después a los 40 días el Señor se manifestó a los discípulos y después 10 días el Señor ya no estuvo con ellos, pero sí su presencia estaba, ya no físicamente porque Él ascendió. Entonces viene Pentecostés. Entonces en el calendario se presentaba en su forma más completa.
Si usted quiere anotar acá Levítico capítulo 23, le animo a que usted lea Levítico capítulo 23, donde vemos que aparte de la celebración semanal del sábado, se ordena la fiesta anual de la Pascua en el versículo 5 al 8. En el versículo 5 al 8 de Levítico 23. Después, seguida de esta fiesta, viene la fiesta de las primicias. ¿Qué es la fiesta de las primicias? Como digo, son fiestas del pueblo de Israel, judías, es la de los primeros frutos. En el mismo libro de Levítico, capítulo 23, pero en el versículo 9 al 14, podemos ver ahí meciéndose entonces las ofrendas de las espigas, o sea, de los primeros frutos, en el segundo día del sábado, o sea, el primer día de la semana que seguía la Pascua. Estamos hablando de ese mes. Entonces, luego había que contar, después de eso, de la fiesta de las primicias, 7 semanas cumplidas desde ofrecer las primicias del horno, cuyo acto significaba el fin de la cosecha, y de la manera en que las primicias de los primeros frutos indicaba su comienzo. Entonces, ese es el sentido que tiene ahí de 40 días, ¿no? Cuando Lucas está diciendo, entonces, está contando la forma en que después llegamos a los 50 días, cuando ya el Espíritu Santo viene. Representa, digamos, en griego, como dice la palabra, Pentecostés. Pentecostés. O sea, los grandes acontecimientos que forman la base, si nosotros los miramos como algo de beneficio en nuestra vida, lo que acabamos de hablar del tiempo, ¿no? De nuestra redención. El Señor Jesucristo resucitó y entonces iba manifestando a los suyos en distintos puntos de Jerusalén. Para aquellos que hemos escuchado ciertos estudios, hemos hablado de los de Emaús, por ejemplo, también en otros lugares de Galilea también Él se manifestó, también en otros lugares como para que ellos puedan ser testigos de lo que ellos vieron y también conocer íntimamente al Señor y también ver las diferencias, cómo de una manera natural Él después lleva una vida de resurrección. Entonces, vemos que Él es el mismo Jesús, Él es el mismo amado Maestro, quien se presenta ante ellos. Entonces, vemos claramente qué importante es este punto. Estamos en el versículo 3, hermanos, y después también dice, hablándoles de qué, durante esos 40 días a los discípulos, porque ellos iban a ser los que iban a quedar, para que a través del Espíritu Santo, llenos ellos, pudieran llevar a cabo el ministerio como quiere el Señor que nosotros tengamos claro esto. Dice, hablándoles, que dice del reino. Hasta ahora, hasta esos momentos solamente era, podríamos decir, en germen, pero pronto tomarían forma ahora visible. ¿Por qué? Porque ahora el Señor se iba y esto fue el primero y el último tema de la enseñanza sobre la tierra. Acuérdense que el Señor en el Sermón de la Montaña ahí reunió a los discípulos y les enseñó acerca de la vida del reino de Dios. Ahora, tenemos que entender la definición del reino de Dios. Si usted está tomando nota ahí, estamos en el versículo 3, dice, hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El concepto del reino de Dios ocupa algo muy importante y fundamental en la revelación de Dios, en los designios de Dios. ¿Por qué? Porque a través de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, es evidente que el reino de Dios llegó a existir desde el momento en que el eterno Dios creara, y aunque después fue distinto en sí mismo, aún Él había de sujetar, ¿no? Y que las personas, o sea, todas las cosas que Él ha creado, pudieran aceptar las leyes y las ordenanzas que Él determinó. Sin embargo, no nos olvidemos la rebelión del hombre en el inicio, la mujer y el hombre pecando contra Dios. Entonces, ese concepto del reino de Dios quiere decir, la definición son los seres, o sea, hablando de los hijos de Dios, que se someten libre y gozosamente a su voluntad soberana. Eso es el concepto de la palabra reino de Dios. Por favor, si usted va conmigo a Daniel 2:44. Vamos.
Y en los días de los reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Esto es Daniel 2:44. En Daniel 4:25 vuelve a repetirse en este sentido del reino, ¿no? Y en Daniel 7:14. Sin duda también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 al 27, también habla de este reino. Y finalizando, digamos, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, también habla. Y por eso cuando el Señor dio el modelo de la oración en el libro de Mateo, Él decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. O sea, este reino, digamos, justamente a través de los salmos, ahí en el Salmo 103 también habla, Jehová ha establecido su trono en el cielo, hasta el versículo 21. En Salmo 145, versículo 13 dice, tu reino es reino de todos los siglos. Entonces, si es necesario, cuando nosotros oramos los creyentes, como dice, venga tu reino. ¿Y es a causa de qué, hermanos? Del estado producido por la rebelión de seres que son desleales al rey. Por eso acuérdese que Juan el Bautista y aún el Señor decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Uno de los grandes temas en la Biblia es la reconciliación. ¿Y para qué sirve esa reconciliación? Es que los rebeldes han de volver voluntariamente a Dios por medio de la sumisión, por medio del arrepentimiento. Y esto hace posible gracias a la obra de la expiación. Esa expiación en la cruz del Calvario. Pero si hay una falta a la sumisión voluntaria, entonces la voluntad de Dios tendrá que prosperar por medio de sus juicios. Y la aplicación a cada rebelde. Acuérdese que la Biblia habla, la paga del pecado es muerte. Dios tiene sus normas. Él dicta su justicia. Si tenemos delante de esta perspectiva amplia del reino como lo tenían los discípulos, queridos hermanos, no hallaremos mayores dificultades en comprender cómo puede ser presentado en diferentes partes. El mensaje, el reino de Dios viene del Antiguo Testamento. El reino también fue manifestado a Israel cuando Dios escogió a Abraham. También escogió, digamos, entre todas las naciones de la tierra y lo puso, ¿para qué? Para que sea un pueblo particular. Apartó de aquellos que tenían otras prácticas idolátricas, aceptando una multitud pretendida de diferentes dioses. Entonces, sin dudar a duda, entonces este reino que el Señor había establecido, Él es el verdadero rey. Y solo los elegidos entre los israelitas, hombres de fe que se sometían al Señor desde el Antiguo Testamento, contribuían verdaderamente este reino que se mostraba en la tierra en aquel entonces. Aún así también Moisés organizó, ¿no?, al pueblo en el desierto. ¿Y quién es el que estaba dirigiendo todo eso? Pues el rey de reyes. Y sin embargo ahí en 1 Samuel capítulo 8 versículo 7, si usted sabía, Israel por primera vez decide no aceptar, tener a Dios como rey. Ahí dice, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que yo no reine sobre ellos. Entonces, sin duda anteriormente Dios, a través de patriarcas, a través de hombres como Moisés, a través de hombres como Samuel, Dios se manifestaba, eran como virreyes, porque Él es el rey. Sin embargo, el fracaso de Saúl también, al ser elegido por Israel, permitió el establecimiento del reino davídico, que sin duda, digamos, en 2 Samuel 7:14, usted puede leerlo ahí, y en 2 Samuel 7:10, y 2 Samuel 7:15, y 2 Samuel 7:16, ahí dice claramente de su alcance, hijo de David. Entonces David y sus descendientes no eran reyes por derecho propio, como dijimos, sino más bien virreyes de Dios en su trono de Israel. Ahí usted puede leer 1 de Crónicas 28:5.
Primera de Crónica 28:5 dice, escogió a Salomón mi hijo para que se siente en el trono de Israel. Entonces, todo esto que estoy mencionando es para tener claro acerca de este reino. Y por eso es importante tener claro también en Isaías 2:14, Isaías 11:1, vemos ahí claramente todo esto acerca del reino. Es verdad que en la mente carnal, ya después hablando al tiempo de cuando el Señor vino y anteriormente hablando de Juan el Bautista, pasaron 400 años de silencio entre Malaquías y los evangelios, o sea, el Nuevo Testamento. Entonces, muchas veces ellos esperaban, como aquellos judíos, en un sentido, digamos, un reino que pudiera dominar al imperio romano, ya que ellos también estaban esclavizados cuando el Señor vino. Entonces, vemos acá que el reino del Señor se manejaba con enseñanzas, y dice ahí Mateo 5, Mateo hasta el 7, arrepentíos. Mateo capítulo 4, versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, vemos que el reino de Dios o el reino de los cielos, a menudo, esto se relaciona con lo mismo, hermanos. El reino de Dios no viene con manifestación exterior. Por eso en Lucas 17, versículo 20 y 21, algunos te van a decir que está aquí, otros te van a decir que está allá, pero sabe que el reino ya está entre vosotros. Y cuando el Señor estaba enfatizando eso era porque los religiosos menospreciaban al Señor, porque no podían entender quién era Él, no lo querían aceptar a Él. Entonces el Señor describe también el resplandor de su futura venida gloriosa en el libro de Lucas 17, versículo 24. Y en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, Él habla, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y se lamentarán a causa de Él, todas las tribus de la tierra. Entonces, sin duda vemos que este reino, digamos, no es un reino material. El reino estaba en medio de los judíos de aquella generación cuando el Señor vino, ya que el rey se hallaba rodeado de fieles súbditos. Por eso ya Juan era uno de esos fieles pregoneros que habían doblado la rodilla delante de él. No nos olvidemos de que lo más esencial del reino es la persona y la presencia del rey mismo. ¿Y quién es el rey? Es Cristo Jesús. Lucas 17, versículo 20. Mírelo. Preguntándole a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Él es el rey. Entonces, en todo momento los hombres y mujeres que se hacen como niños por medio del arrepentimiento y la sumisión, o sea, la fe puesta en Cristo por esa palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Acordémonos que el Señor nos ha venido a buscar y a salvar lo que se... Entonces existe un reino, ¿no? Y ese reino, digamos, es verdadero. Entonces los discípulos estaban teniendo más claro esto, volviendo a Hechos, capítulo 1, versículo 3, hablándoles que dice acerca del reino. Entonces los aspectos anteriores del reino, como dijimos, es para que se cumplan las profecías sobre el reino también milenial, que pasará por fin del reino eterno de los siglos. Acordémonos que un día el Señor va a venir a reinar cuando venga en su segunda venida. Y vemos claramente que todo esto se va cumpliendo. Volviendo a la palabra de Dios, entonces el concepto del reino se ve en varias partes y el maestro lo puso claro. Primero, la gran obra del Espíritu Santo, cuando ahora el Señor se va a ir y viene el Espíritu Santo. En segundo lugar, vemos la obra de Dios, el reino de Dios obrando en los corazones en la casa de Cornelio. Ahí usted puede ver en el capítulo 10 de Hechos, se formó ahí una iglesia dentro de la casa, al exponer el apóstol Pablo. También vemos acá el concepto no anula ni reemplaza lo que venimos diciendo acerca del reino, sino que encaja perfectamente, hermanos. El reino tiene, lugares donde gente ha creído en el Señor. El reino del Mesías es espiritual y está presente en el corazón de nosotros los creyentes, los hijos de Dios.
O sea, qué maravilloso, hermanos. No es una falsa apariencia de cristiandad. Justamente el Espíritu Santo está obrando. Es inevitable que cada miembro de la iglesia es también un súbdito del reino de Dios. Si vos sos parte de una iglesia local, de una iglesia donde estás congregándote en el nombre del Señor Jesús, entonces conoces al Señor, Cristo es el esposo, es el amado, es la cabeza de la iglesia y también le reconocemos como Señor y Rey en todos los aspectos de nuestras vidas o de su vida, querido hermano. Y esto, como vemos acá, que el término reino es precisamente lo mejor que puede expresar la operación de la gracia de Dios. Por eso te animo a que leas Efesios capítulo 2, versículo 7, Efesios 2, 19. Vemos claramente ahí cómo se va dando paso a paso y las referencias del reino en los Hechos. Ahí lo puede ver en Hechos 1.3, cómo el Señor está enseñando. En Hechos 1.6, donde es el único versículo que hace referencia al futuro, ¿no? Porque nadie sabe el día y la hora que el Señor viene. Entonces, aquí equivale a la obra de redención. Y también en Hechos capítulo 8, versículo 12, en Hechos capítulo 14, versículo 22. Entonces, la referencia al reino 18 veces en las epístolas. Algunas veces para señalar la gran consumación y otro para describir la esfera también de sumisión de la fe de nosotros como creyentes, ya que hemos aceptado al Señor como Salvador y Rey. Entonces, estamos viendo referencias también del reino acerca del libro de Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 22. Aquí vemos los creyentes como parte del reino como sacerdotes. En el capítulo 1, versículo 6 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. También se debe leer de una manera detenida. ¿Y cuál es el tema de la enseñanza del Señor Jesús entonces? Según este versículo que estamos viendo acá en el versículo 3, hablándole acerca del reino. Bueno, aquí Lucas, como Marcos y como Mateo, llama el reino de los cielos. Y ese fue el mensaje que Cristo inició su ministerio evangelizador en Marcos 1:14. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el gran mensaje que los apóstoles deberían llevar a todas las naciones. Por eso, si nosotros no tenemos claro, tal vez vamos a estar nosotros los líderes o los que están llevando el evangelio, tratando de hacer prosélitos, personas que en la cual, en este caso, Dios no ha hecho la obra internamente y queremos que sea alguien más como un religioso y no entender claramente el reino de Dios. Por eso, el reino de Dios se accede por el nuevo nacimiento. En San Juan 3:5 le dijo el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, el reino de Dios. También los discípulos habían aprendido que fuese precisamente las enseñanzas del Señor. Las instrucciones estaban formadas para llevar el evangelio ¿a dónde? A las naciones y hacer discípulos en ella, enseñándoles que guarden. En el versículo 4 dice, no tienen que irse de Jerusalén. ¿Por qué no se tienen que ir de Jerusalén? Porque el Espíritu Santo había de glorificar el estado presente de las cosas. ¿Y cómo iba a ser glorificado? Bueno, iba a descender sobre los discípulos, sobre aquellos que han creído. Y ahora, en esa ciudad donde ellos estaban, en Jerusalén, iban a hacer una gran festividad. Y ahí, como dice la fiesta esa de Pentecostés, el Espíritu ascendió a la iglesia. Y vemos claramente en Isaías 2:3 que se cumple una profecía ahí. Dice Isaías capítulo 2, versículo 3, dice, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces el Señor está haciendo referencia. He aquí yo enviaré la promesa en Lucas 24:49. ¿Y cuál era la promesa? Que iban a ser investidos del poder de lo alto. No hay cosa más maravillosa, hermanos. Si sos parte del reino de Dios, ahora tenés el privilegio, así como los discípulos, de poder ser investido. El Señor llama al Espíritu Santo a la promesa del Padre. Repetidas veces, porque estas son promesas que vienen del Antiguo Testamento, del tiempo mesiánico. Ahí usted puede buscar Isaías 44:3, puede buscar Joel 2:28 al 32.
el Espíritu Santo es también un compromiso, ¿no?, de Jesús, que lo había prometido varias veces el Señor durante el tiempo de su ministerio. Claro, después de su partida, como estamos mirando acá en San Juan 14, 16, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu de verdad. San Juan 16, 17. Y esto está vinculado con la promesa del Padre. Ahí en Efesios 1, 13 dice que los que hemos creído, dice él claramente, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que el discurso del apóstol Pedro en Pentecostés, él dijo, ahí en capítulo 2, versículo 33, dice la palabra del Señor, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vemos que el Espíritu Santo, al ser enviado, es también como la del Hijo. Ambos enviados por el Padre, hermanos. Pero junto con el Padre, el Espíritu es también enviado por el Hijo. Entonces dice, seréis bautizados, para finalizar el versículo 5. No muchos días estos. ¿Cuántos días? 10 días después. El Señor se iba yendo y ahora 10 días después, como ahí vimos en Levítico 23, versículo 15 hace rato, fue expresado para ejercitar la fe de ellos. Y veremos el resultado de ese bautismo espiritual en cada capítulo sucesivo a través del libro de Hechos, ¿no? Por eso, con el fin de preguntarnos, hermanos, de lo que estamos buscando una aplicación en esta mañana en el estudio para nuestras vidas, en la actividad de la esfera del reino de Dios, ya que sos parte de ese reino. También hay hechos de manifestación en el poder espiritual. Entonces, si no lo hacemos en el poder espiritual, si no lo hacemos lleno del Espíritu Santo, entonces estamos haciendo las cosas en la carne. Y Dios, ¿no?, en su soberanía, en su providencia, puede utilizar esfuerzos humanos defectuosos, pero lo que desea tener instrumentos enteramente dedicados a Él, rendidos a Él. Si tú te has rendido al Señor, entonces vas a estar lleno del Espíritu, para que la potencia sea manifestada del cielo. Todo lo que vamos a hacer, si vamos a hacer y vamos a enseñar, va a ser en el poder del Espíritu Santo. Si nos ponemos a pensar cuánta madera, cuánta heno, cuánta hojarasca se va a quemar en el tribunal de Cristo, porque nos hemos olvidado de este hecho fundamental. Pero estos discípulos no se olvidaron. Ellos se quedaron 10 días ahí reunidos, esperando la promesa. No nos apresuremos, hermanos. No te apresures. Esperemos la promesa del Padre. Y cuando hablo de eso es que el Espíritu Santo está morando, pero no hay cosa más maravillosa que el ser lleno del Espíritu Santo. Que nuestra primera preocupación sea el estar llenos del Espíritu Santo para que Dios pueda obrar con poder por medio de ti, por medio del instrumento. Si tal poder no son más que herramienta inútil, hermanos. Por eso acá dice claramente que se quedaran para esperar esa promesa. ¿Y qué promesa? Del poder del Espíritu Santo. Juan el Bautista había anunciado del bautismo del Espíritu Santo. Ahí en Mateo 3:11, ahí lo puede buscar. Marcos 1:8. Y ahora esa profecía se va a cumplir. Y hermanos, se cumplió, claro. Jesús también había prometido la venida del Espíritu Santo, lo acabamos de decir en los Evangelios. ¿Cómo sería esto? Una investidura de lo alto que vendiera a los discípulos, que pudiera servir al Señor y realizar su voluntad. Ese era el objetivo de ser lleno del Espíritu. Por eso hay Lucas 24:49, claramente. Juan había hablado del bautismo del Espíritu Santo y fuego, pero Jesús no dijo nada en cuanto al fuego. Pero sin embargo aparecieron lenguas repartidas como de fuego en Pentecostés, ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 3, mira lo que dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de quién, de los creyentes. Entonces personas comunes pudieron hacer cosas extraordinarias, cosas maravillosas. Yo no sé cómo está tu vida en esta mañana, pero Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu ser, porque el Espíritu Santo está obrando en la vida de ellos como quiere hacer la obra en tu vida.
El ministerio del Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad absoluta, hermanos. Por eso el versículo 5 dice, mas vosotros seréis, ¿qué dice? Bautizados. La palabra pronunciada por Juan es referente aquí al Señor Jesús. Él dijo que él bautizaba aquí en Juan con agua, pero Jesús, que venía atrás de él, ¿no? Él bautizaba con el Espíritu Santo y fuego. Ahí lo dice Mateo 3:11. Esto quiere decir que Juan reconocía la dignidad suprema de aquel que venía para acercar el reino. ¿Y quién es? Cristo Jesús. El profeta simplemente bautizaba con agua, como expresión visible del arrepentimiento. ¿Cuántos cientos pasaban a ser bautizados? Porque Dios obraba en sus corazones. Pero quien venía tras él, ¿y quién venía tras él? El Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, a quien estaba anunciando, era mucho más poderoso que él y tendría un bautismo diferente. El bautismo de agua simboliza la realidad de la gracia que purifica el corazón de quien vuelve a Dios. En esta mañana, querido hermano, ¿has comprendido el asunto del reino de Dios? Si has comprendido este asunto del reino de Dios, empieza a ser un creyente lleno del Espíritu Santo. Querido amigo, si vos no comprendés lo que es ser un cristiano, no te olvides, Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó. Y Él está a la diestra del Padre. Y Él quiere que vengas tal como eres. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Te invito a orar y a poder aplicar estas verdades en tu corazón y en tu vida personal. Vamos a orar en estos momentos. Señor amado, en estos momentos bendice tu palabra. Bendice estas verdades, que sigas obrando con poder en nuestro ser, transformando nuestras vidas como creyentes. Sabemos que un día vamos a estar en el tribunal tuyo, Señor, no para ser condenados, sino para juzgar aquellas obras que hemos hecho en la carne o en el poder de su Espíritu Santo. Pero entendiendo, Señor, quién eres tú y siendo parte del reino de Dios a través del arrepentimiento, a través de esa sumisión puesta en ti como Salvador y Señor, porque tú nos has revelado, Padre amado, tu Hijo, tú eres nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿cómo no darnos el lujo de no vivir una vida diaria llena de su Santo Espíritu? Por favor, Señor, perdónanos si hemos vivido así de esa manera y ayúdanos a tomar decisiones de poder ser hijos tuyos, dando testimonio no solamente de lo que hacemos, sino de lo que decimos en el poder del Espíritu Santo. Y Padre amado, también te ruego por algunos que no son salvos, que no son hijos tuyos, que en esta mañana puedan abrir sus corazones y expresar estas palabras porque han comprendido la necesidad de nacer de nuevo. Señor Jesús, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra. Reconozco que soy pecador. Sálvame. Y te abro mi corazón y me entrego a ti. Te acepto como mi Salvador personal por la fe. Yo sé que has muerto por mí y has derramado sangre. Me arrepiento y te pongo en el centro de mi vida. Toma mi vida y sé mi Salvador y Señor. Y Padre amado, ayúdame a crecer en tu gracia como hijo tuyo. Y mientras seguimos orando, Señor, ayúdanos a que estas verdades queden sembradas en nuestros corazones y de fruto, para gloria y honra de su nombre. Bendice la reunión de esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, mientras estamos ahí, no te olvides el culto de hoy a la tarde, a las 6 de la tarde. Dios te bendiga.